plebiscito constitucional, al cual hemos denominado Cronología de un plebiscito, hitos institucionales del proceso constitucional chileno 2019-2022. En esta oportunidad contaremos con 3 exposiciones desde el Consejo Directivo del Servicio Electoral. Recordemos que la actual Constitución Política de la República señala que el Consejo Directivo le corresponde la dirección superior del CERVEL. Dicho consejo está integrado por 5 consejeros designados por el Presidente de la República, previo acuerdo del Senado, adoptado por los 2/3 de sus miembros en ejercicio. En esta línea, a fines del año 2021, el Presidente de la República, Sebastián Piñera, propuso 3 nuevos nombres para el Consejo Directivo del Servicio Electoral, los que fueron ratificados por 33 votos a favor y 0 en contra en el Senado, el día miércoles 19 de enero del 2022. De esta forma asumieron como consejeros Pamela Figueroa Rubio, David Huina Valenzuela y María Cristina Escudero Yáñez. Asimismo, estos 3 consejeros fueron parte de la mesa técnica del proceso constituyente, instancia que fue definida en el Acuerdo por la Paz, conformada por representantes de las distintas fuerzas políticas que concurrieron a él, cuyo objeto fue determinar los aspectos necesarios para materializar el acuerdo en un proyecto de ley que viabilizara el plebiscito y la elección de una instancia convencional constituyente. Dicha comisión técnica estuvo integrada por 14 abogados, expertos constitucionalistas y o cientistas políticos, de los cuales 5 fueron mujeres y 2 de ellas las tenemos presentes acá. Sin más preámbulo, comencemos con la primera exposición. Cabe decir que al final de estas 3 presentaciones se realizará una ronda de preguntas. Quien comenzará será la consejera María Cristina Escudero Yáñez. La consejera Escudero es abogada de la Universidad de Chile, doctora en Ciencia Política de la Universidad Católica de Chile y Master of Arts en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Georgetown, Estados Unidos. Además, es académica de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile. En esta ocasión, la consejera Escudero expondrá el tema desafíos de un organismo autónomo. Por favor, adelante, consejera. Tiene 15 minutos para presentar. Muchas gracias. Primero, saludar a las autoridades presentes del TRICEL y a través suyo a todos quienes están acá, del CERVEL, nuestros subdirectores que están y a todas las representantes de organismos electorales internacionales que nos acompañan. Voy a hacer una presentación, espero breve, un poco más histórica de lo que es nuestros organismos de administración electoral en Chile para ello, ¿verdad? Imposible no empezar con un reconocimiento de la importancia de los órganos electorales en una democracia. Estas deben tener la capacidad de generar compromiso que los actores políticos respeten, tanto en la elección de autoridades del sistema político como en las decisiones relevantes que han sido sometidas al voto de la ciudadanía. Pero para esto es fundamental contar con un arreglo institucional, un arreglo que garantice esa objetividad y legitimidad del proceso. Aunque esto resulte evidente para todos los que estamos aquí, no es algo que esté garantizado en cada uno de nuestros países y las amenazas y desafíos que enfrentan los organismos internacionales, los organismos electorales, no vienen necesariamente de afuera, de actores que son antidemocráticos, muchas veces vienen desde dentro, desde la misma competencia electoral, como una forma de ganar ventajas, ¿verdad? Y mermando un poco el proceso y deslegitimando a las instituciones encargadas. Entonces, mientras más fuerte tengamos nuestra institucionalidad electoral, más protegidos estamos de esas amenazas, sin perjuicio de que hemos visto en muchos de nuestros países que a veces es muy difícil no ser vulnerables a ellas, ¿no? Y estos arreglos institucionales son muy diferentes en cada uno de nuestros países. No hay un modelo único, ¿no?
la administración electoral, para algunos autores, voy a citar a Valdés y Ruiz en el 2019, en un muy buen libro compilado hecho por Idea Internacional, distingue entre la administración electoral unificada o compartida. Unificada, que todas las funciones de un proceso electoral están en una sola organización, y compartida cuando esto, la función de conservación y mantención del registro electoral, la justicia o la jurisdicción electoral y también la administración del proceso en general están en 2 o más órganos, y estos se relacionan con el Estado de distinta manera. Nosotros en Chile pertenecemos a ese segundo grupo de la administración electoral compartida, que tenemos dos instituciones, principalmente 2 instituciones, que es el TRICEL, que califica la elección, y el CERVEL a cargo del proceso y otras funciones que vamos a ir a ver. Y es clave pensar en nuestra institucionalidad electoral a través de la relación que se tiene con el Ejecutivo y el Gobierno, qué tan independientes de eso, sin que la independencia, o sea, teniendo gran valoración por esa independencia, pero sin que la independencia signifique por sí solo esta autonomía, signifique por sí solo una garantía de éxito del proceso electoral. Y en el caso de Chile pertenecemos, hay varias clasificaciones de qué tipo de órganos se trata y sus características. Nosotros pertenecemos a aquellos que son autónomos del Ejecutivo, ambos, ¿verdad? Y aunque no con la misma trayectoria, y de eso se trata esta presentación. Aquí les voy a mostrar ahí una línea de tiempo, ¿verdad? No quiero partir tan atrás como el siglo XIX, pero todos nuestros países en el siglo XIX eran elecciones que, si bien se planificaban con mucho esmero, muchas de ellas no cumplían los requisitos mínimos para garantizar esa objetividad. Yo diría que en Chile el primer esfuerzo por independizarse del gobierno sin mucho éxito fueron las reformas de 1874, en que se traslada el registro al registro de mayores contribuyentes, se llama. Entonces, quienes pagaban más impuestos, ellos tenían que calificar quiénes podían votar, hacer el registro, ¿ya? Bueno, y a través de eso, obviamente, nunca tuvimos en Chile un proceso que pudiésemos garantizar de transparencia. De hecho, todos los libros de historia hablan de procesos bien dudosos, electorales bien dudosos. Y quizá el hito más importante para empezar este proceso, esta institucionalidad más objetiva y transparente y legitimadora, es en 1925, en la Constitución de 1925, primero, que crea al Tribunal Calificador de Elecciones. Pero en lo que respecta al TRICEL, también en 1925, a través de un decreto con fuerza de ley, se crea el Conservador de Registro Electoral. Como la inscripción era voluntaria, entonces se hacía un despliegue a nivel territorial para hacer ese registro. Ese Conservador del Registro Electoral en 1931 pasa a llamarse Dirección de Registro Electoral, y el director era nombrado por aquí empieza como ya a tratar de despegarse del Ejecutivo. Entonces, el director de ese conservador era nombrado por el presidente con acuerdo de la mayoría del Senado, y tenía no se llama inmunidad, se me fue la palabra, pero no lo podían destituir fueron, muchas gracias. Y había que destituirlo de igual manera por el Senado. Y quizás un hito importante que
que es el hito que marca la trayectoria electoral de Chile, es la creación de la cédula única. ¿Ya? A través de la cédula única había un organismo que iba a hacer esta dirección de registro electoral que imprime el voto. ¿Ya? Y esto, o sea, antes los partidos políticos imprimían, cada uno imprimía sus votos, entonces eso comprenderán que se prestaba para todo tipo de abusos en el proceso electoral o de fraude, pero una vez en 1958, entonces me mira con una cara de ¿estoy diciendo algo incorrecto? No, todo esto chequeado. Ok, y entonces esto es un hito importante porque marca un antes y un después en el proceso. Y bueno, ahí ese rayo que está en la línea de tiempo es nuestro quiebre democrático en 1973 y tenemos obviamente ahí una interrupción de lo que son nuestra institucionalidad de administración electoral, la cual se retoma con la Constitución de 1980. La Constitución de 1980 no empieza a regir inmediatamente, ahí se establece en el artículo 18, yo solamente voy a hablar del CERVEL, en el artículo 18 se menciona un sistema electoral público que se va a concretar en 1986 para empezar a preparar el plebiscito de 1988, que es el que permite la transición en Chile. Y se crea ahí el CERVEL. ¿Ya? Y el CERVEL se crea como un órgano autónomo, ¿ya? Pero legal, ¿ya? De rango legal. Y va a tener un director y un subdirector, un director que es nombrado por el presidente con mayoría del Senado y un subdirector que es de la confianza de ese director. ¿Ya? Y una vez en democracia, ¿ya? Quizás la reforma más importante que se crea para el CERVEL, o la primera reforma muy importante que afecta al CERVEL es la ley de inscripción automática y voto voluntario, que va a transformar la estructura del CERVEL porque va a crear un consejo directivo que va a estar compuesto en forma muy parecida a lo que está compuesto en la actualidad, de 5 integrantes, pero duraban 8 años y se nombraban por el presidente con acuerdo de 3/5 del Senado. ¿Ya? Y también con la autonomía que venía desde 1986. Y en el 2015 viene el hito que finalmente genera la autonomía constitucional. ¿Ya? Y ahí vienen algunos cambios importantes en el Consejo Directivo, en su nombramiento. Pasamos del Consejo Directivo de ser nombrado por el presidente y el Senado con acuerdo del Senado por 3/5 a 2/3 y a durar una duración más extensa de 10 años. ¿No? Y además se precisan de mejor manera lo que van a ser las funciones del CERVEL, como se establecen constitucionalmente administrar y supervigilar y fiscalizar los procesos electorales y plebiscitarios, supervigilar y fiscalizar el cumplimiento del límite y control del gasto electoral, supervigilar y fiscalizar el cumplimiento de las normas sobre partidos políticos. Y esto es un hito importante porque si bien había una autonomía legal, coloca el CERVEL en un estatus jurídico constitucional que afecta positivamente su imagen y además lo fortalece institucionalmente, y esto va a repercutir en otras funciones que van a llegar después, que van a llegar un año después, en el 2016, que probablemente no se habrían producido sin este reconocimiento de autonomía constitucional, que son las leyes de fortalecimiento democrático, las leyes 20.900 y 20.915. La primera crea las subdirecciones, ¿ya? Y entiende y se
que es la estructura que tenemos en la actualidad y que visualiza y pone al CERVEL como muy claramente cuál es su misión en la democracia chilena. Y ahí se crea la subdirección del control de gasto y financiamiento electoral, la de partidos políticos y la subdirección de registros, inspecciones y acto electoral. ¿Ah? Y aquí vamos a tener, no voy a decir, voy a detallar las leyes, pero estas leyes son de suma importancia porque además traslada al CERVEL funciones que se ejercían en otras instituciones como los juzgados de policía local y los trae al CERVEL a través de un procedimiento administrativo sancionatorio que le permite efectivamente fiscalizar el gasto, fiscalizar a los partidos políticos y darle musculatura a esta institución, ¿verdad? que lo coloca como un desafío, ¿verdad? Porque o sea, le hace un reconocimiento. En el fondo el CERVEL tenía un prestigio, tiene un prestigio importante, le hace un reconocimiento, pero también le pone sobre sus hombros bastantes responsabilidades, ¿verdad? Ahí. El impacto, porque esto podría haber salido muy mal, ¿no? O sea, podríamos haber tenido más responsabilidades y no haber logrado la confianza ciudadana, pero a partir de entonces el CERVEL ha ido logrando mayores grados de confianza ciudadana. Esto es porque es un servicio altamente profesionalizado que ha logrado una estructura con un consejo directivo colegiado que tiene una función de dirección superior, ¿verdad? Pero también de contacto más con los actores políticos relevantes con los cuales se relaciona el CERVEL, y un servicio muy profesionalizado con mucha experiencia y que ustedes han podido observar a lo largo del tiempo cómo ha logrado ir asumiendo estas tareas en forma, desde mi punto de vista, excelente, ¿no? Entonces, incluso en el último año, como vemos en esta lámina, en el 2022, donde hemos estado más expuestos a desafíos en las redes sociales, y yo creo que todos ustedes también lo ven en sus respectivos países, donde no solamente actores lejanos critican o ponen en duda algunas cosas, algunas funciones del CERVEL, sino que actores cercanos, ¿verdad? O sea, a veces se hacen eco de esto y hay que estar muy activos en el cumplimiento de nuestras funciones y en explicarle a la ciudadanía de qué se trata. Hay algunos desafíos de la autonomía. Aquí no sé si me salté algo. Pero sí, algunos impactos de la autonomía constitucional inmediatos. Hay un cambio en la imagen y en el trato institucional, ¿verdad? Hay algunos desafíos ahí también porque somos un servicio que es autónomo derivado, es decir, constitucional derivado. Teníamos con anterioridad, se entendía con el presidente de la República a través del Ministerio del Interior. Entonces eso hacía, por ejemplo, pequeños detalles pero sensibles, el presupuesto se hacía a través del Ministerio del Interior. ¿Ya? Entonces, eso hacía que en ciertos niveles el trato fuera más de servicio que de organismo autónomo. Entonces, el trato, la imagen y el trato institucional va a variar con la autonomía constitucional, ¿no? Y la Contraloría también hace este reconocimiento tempranamente, apenas se hace este reconocimiento constitucional, en que solo va a intervenir en los actos del CERVEL solo como un examen y juzgamiento de sus cuentas, lo cual es muy importante porque si no sería casi imposible realizar las funciones que hace el CERVEL si es que tuviésemos a la Contraloría permanentemente cuestionando los actos que se realizan. Y bueno, con el cambio vienen nuevas responsabilidades y la legitimidad de la cual hablábamos. ¿Y cuáles vemos que pueden ser nuestros desafíos? Y con esto termino. Es que como un órgano autónomo, ¿verdad? La articulación institucional de las cuales algunas de nuestras labores dependen, por ejemplo, realizar el registro, ¿verdad? Nos llega información de distintas instituciones, como el registro civil, de los juzgados, de los tribunales. Esa articulación tiene que ser muy fina, ¿verdad? Y es un desafío permanente
que nosotros cumplamos nuestros objetivos y no esperar que esos objetivos se cumplan a través de otras instituciones. ¿Ya? Luego, otro desafío que es importante, todo esto pensando en la legitimidad, ¿verdad? La legitimidad que es una legitimidad que al final nos ganamos por los resultados. ¿Ah? Si hacemos un buen proceso electoral, nuestra legitimidad sube. El otro punto es la anticipación permanente. Los desafíos de las democracias modernas, las instituciones generalmente vienen detrás del desafío. El desafío se produce, la legitimidad institucional se produce y después tenemos que tratar de recuperar terreno. El CERVEL es una institución tan importante que en cada uno de los países de ustedes también, que ojalá fuésemos capaces de anticipar los peligros que se nos imponen para no tener que recuperar terreno, sino que estar anticipados a esos desafíos. Y eso está muy relacionado con el entorno institucional. Es muy difícil tener instituciones electorales prestigiadas, ¿ya? Si el entorno institucional está en una decadencia de legitimidad, ¿ya? Si los partidos políticos no están legitimados, si el Congreso no está legitimado, y esa crisis de legitimidad tarde o temprano puede repercutir en otras instituciones, ¿ah? Por cómo nos interrelacionamos, porque la ciudadanía a veces no distingue o porque por la misma debilidad institucional que nos acompaña, el CERVEL es constantemente cuestionado, ¿ah? La polarización política no es una buena compañía para ninguna institución. Lo que vemos en nuestra experiencia y en la experiencia comparada es que esa polarización en los extremos suele venir acompañada de críticas y debilitación de los organismos de lado y lado, ¿ah? De los organismos que organizan las elecciones. Y por último, los medios, esto va a ser los medios de comunicación, no solamente los formales, las redes sociales a través de los cuales la ciudadanía se informa. Esto va a estar lo trato muy superficialmente porque va a ser parte de lo que ustedes van a reflexionar a través de este seminario. Entonces, los desafíos a la autonomía, para resumir, vienen muy de la mano de los desafíos de la democracia, ¿ah? Y son difíciles de anticiparse, pero ojalá también a través de la coordinación que nosotros tenemos en el trabajo que aquí se hace, podamos compartir experiencias y de alguna manera estar preparados para lo que se nos viene en el futuro. Gracias. Seguimos con la segunda presentación del panel, que va a estar a cargo de la consejera Pamela Figueroa Rubio. La consejera Figueroa es politóloga y docente. Es doctora en estudios americanos por la Universidad Santiago de Chile. Tiene un Master of Arts en estudios latinoamericanos, mención gobierno, de la Universidad de Georgetown. Actualmente es académica del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago de Chile y coordinadora académica del Observatorio Nueva Constitución. La consejera Figueroa presentará el tema hitos institucionales del proceso constitucional. Por favor, adelante, consejera. Tiene 15 minutos para presentar también. Bueno, muchas gracias por la presentación. Quiero obviamente partir saludando a algunas de las autoridades, a la ministra de la Corte Suprema y del Tribunal Calificador de Elecciones, Adelita Rabanales, al presidente del CERVEL, Andrés Tagle, al director del Servicio Electoral, Raúl García, y al director ejecutivo del Instituto Interamericano de Derechos Humanos y del Centro de Asesoría y Promoción Electoral, José Thompson. Y obviamente un especial saludo a todos los funcionarios del Servicio Electoral, del Tribunal Calificador de Elecciones y a quienes nos acompañan desde distintos países de América Latina y el Caribe. Bueno, ya en la presentación se señalaba que el Consejo Directivo del CERVEL ha integrado a 3 nuevos miembros, que somos los que estamos hoy día en este panel. Y
para nosotros obviamente un gran honor que el Presidente de la República y el Senado nos haya encomendado esta tarea y también un gran desafío. Y por eso el panel que hoy día hemos hecho busca abordar el proceso y el momento que estamos viviendo. Y a continuación de la presentación que hizo mi colega María Cristina Escudero, lo que yo voy a abordar hoy día, ¿no es cierto?, son los hitos institucionales del proceso constituyente, ¿ya? Revisamos la historia de lo que es el servicio electoral y la autonomía, pero ustedes hoy día están acompañando un proceso que sin duda no es solo relevante para la historia institucional, política y electoral de Chile, sino que tiene mucha atención desde distintos países y lugares porque es un proceso muy singular, ¿no es cierto? Es un proceso que ha abordado desafíos de la sociedad chilena y probablemente latinoamericana y global, y ha buscado, ¿no es cierto?, a través de la vía institucional resolver estos desafíos que tiene la sociedad. Entonces yo me voy a referir a 4 puntos principalmente: el contexto político institucional de Chile, al acuerdo por la paz y la nueva constitución, a la reforma constitucional que lleva al actual proceso constituyente y también al desafío de lo que ha sido la pandemia y el proceso electoral, ¿no es cierto? Ya José Thompson se refería a eso y me parece que es importante tenerlo a la vista porque los aprendizajes que hemos tenido, no solamente en Chile como servicio electoral, sino a nivel global sobre cómo equilibrar, ¿no es cierto?, los desafíos de la democracia con desafíos que a veces son inesperados, como es una pandemia, ¿no es cierto?, que obviamente nos exigió más de lo que estábamos acostumbrados a entender. Comparto aquí 2 fotografías que dan cuenta del contexto político institucional en el cual se enmarca el proceso constituyente de Chile, ¿no es cierto? Una sociedad muy activa, una sociedad que ha estado muy presente, demandando, ¿no es cierto?, un proceso de mayor democratización y de cambio constitucional, y una institución política, legislativa y del Poder Ejecutivo que rápidamente da respuesta, ¿no es cierto?, a esa institución, a esa demanda de la sociedad chilena. Un acuerdo político amplio en el Congreso Nacional y con el Poder Ejecutivo genera la legislación sobre la cual se enmarca y se delinea el actual proceso constituyente, ¿no es cierto? En noviembre del año 2019 se da este acuerdo por la paz y la nueva constitución y en diciembre del año 2019 ya se genera la reforma constitucional a través de la ley 21.200 para determinar los pasos del proceso constituyente que hace de este proceso un proceso bastante singular. Es el presidente de la República en ese momento, el presidente Sebastián Piñera, el que convoca, ¿no es cierto?, a este acuerdo constitucional por la nueva constitución y el que también, y es durante ese gobierno, es cuando esta legislación determina, ¿no es cierto?, el procedimiento de cambio constitucional. La reforma constitucional señalaba que el plebiscito de entrada, lo que conocemos como el plebiscito de entrada, se iba a llevar a cabo el 26 de abril del año 2020. ¿Ya? Sin embargo, sabemos que en marzo de ese año se declara la pandemia y ahí hay un primer desafío, ¿no es cierto?, cómo abordar una elección en contexto de pandemia. Un acuerdo también un acuerdo legislativo define posponer el plebiscito constitucional para el mes de octubre de 2020, el 25 de octubre de 2020, y creo que ahí comienza una tarea muy importante para el servicio electoral junto con otras instituciones del Estado, que es cómo organizar elecciones en pandemia, ¿no es cierto?
La fotografía que está al lado del acuerdo constitucional es una fotografía donde están los ministros de Estado, las Fuerzas Armadas, y muestra muy bien, ¿no es cierto?, cómo en pandemia se equilibra, ¿no es cierto?, la realización de las elecciones en un contexto seguro, no solamente en términos físicos, sino que también de salud. Y como bien señalaba José Thompson, una de las grandes aprendizajes es que en general en América Latina se ejecutaron los procesos electorales durante la pandemia y eso no necesariamente implicó, ¿no es cierto?, aumento de contagio. Después voy a mostrar algunos datos en relación a eso y creo que eso fue muy relevante para poder visualizar que siempre se pueden hacer elecciones aunque los contextos sean adversos, ¿ya? Y en eso creo que es un aprendizaje muy relevante. El proceso constituyente de Chile ha tenido 4, creo, momentos muy importantes y estamos a puertas del último momento, ¿no es cierto?, que es el plebiscito constitucional ratificatorio del 4 de septiembre. Pero se verificaron elecciones el 25 de octubre con el plebiscito nacional por la nueva Constitución, que es lo que conocemos como el plebiscito de entrada, la primera elección que nosotros desarrollamos en pandemia, que fue una elección que se desarrolló con todas las condiciones necesarias. Luego, las elecciones de la Convención Constitucional el 15 y 16 de mayo de 2021, que ahí hay una primera modificación, ¿no es cierto?, en cómo nosotros hacemos las elecciones. La primera vez que se hace una elección en 2 días, ¿ya? Las elecciones en Chile regularmente se hacen en un solo día, pero a razón del contexto de pandemia y para generar mayor seguridad, tanto sanitaria como del proceso electoral, se hizo una elección en 2 días que generó también un enorme desafío sobre la custodia de votos, ¿no es cierto?, porque el recuento de los votos se iba a hacer el segundo día, entonces hubo un gran desafío de la custodia de votos y ahí me parece también que el servicio electoral mostró una gran capacidad de poder garantizar eso a la ciudadanía. Después el trabajo de la Convención Constitucional se llevó a cabo entre el 4 de julio de 2021 y el 4 de julio de 2022. También ahí en la instalación de la Convención, de la Convención Constitucional, las instituciones del Estado fueron muy relevantes. El Tribunal Calificador de Elecciones fue también garante ahí de la instalación del proceso. Y finalmente, cuando la Convención Constitucional entrega el texto, el Presidente de la República, a través de un decreto, convoca al plebiscito constitucional ratificatorio que vamos a llevar a efecto, ¿no es cierto?, este domingo 4 de septiembre. Acá solamente quiero mostrar la evolución de lo que fueron los casos efectivos de COVID, ¿ya? Y cómo fue el pic de contagios cruzado con lo que fue el proceso electoral, ¿ya? Esto es bien interesante observarlo porque a veces uno pierde, se olvida, ¿no es cierto?, de que mientras desarrollamos todo este mega ciclo electoral, yo solamente me estoy refiriendo acá a las elecciones del proceso constituyente, pero además hubo elecciones de autoridades locales, regionales, parlamentos nacionales, y a pesar de esta evolución, ¿no es cierto?, de los casos COVID, el proceso electoral se llevó a cabo en octubre de 2020, mayo de 2021 y bueno, luego las otras elecciones en noviembre de 2021. Y hoy día vamos a enfrentar una elección donde el COVID está bastante más controlado y acotado y por tanto las definiciones que hemos tomado en términos sanitarios también son más acotadas, pero se desarrollan. Solamente quiero además, bueno, mostrar un poco lo que ha sido el proceso constituyente a través de las cédulas electorales. Creo que eso nos permite visualizar, ¿no es cierto?, el tipo de decisiones y lo que hace también bastante inédito el proceso electoral de Chile en términos del proceso constituyente. Probablemente este ha sido uno de los procesos constituyentes más participativos
que hemos conocido no solamente en Chile, sino a nivel global. Este proceso constituyente tuvo un plebiscito de entrada donde las personas pudieron decidir si querían o no una nueva constitución y también el órgano mediante el cual ese proceso constituyente se desarrollara. Luego, como en ese plebiscito constituyente se aprobó la idea de una nueva constitución mediante la elección de una convención constitucional, en mayo de 2021, en esta elección de 2 días, la ciudadanía eligió a los 155 convencionales constituyentes, que también fue un proceso electoral bastante singular porque fue la primera elección que incorporó una regla de paridad, ¿ya? Una asignación de escaños con una regla de paridad y la elección de convencionales constituyentes indígenas. Entonces, en esa elección hubo 2 papeletas, ¿ya? La papeleta para los electores no indígenas y una papeleta para los electores indígenas, y las propias personas podían decidir en ese momento si votaban con la papeleta para no indígena o con la papeleta indígena, que también fue una gran innovación y un trabajo muy importante que hizo el servicio. Y este domingo, ¿no es cierto?, tenemos el plebiscito constitucional ratificatorio, que como ya señaló el presidente Tagle, es una decisión binaria, ¿no es cierto? La ley estableció cómo iba a ser esta papeleta, nosotros lo que hacemos es ejecutar la legislación y se va a consultar a la ciudadanía sobre si aprueba o rechaza la propuesta constitucional emanada de la Convención Constitucional. Pero este plebiscito de este domingo tiene 3 innovaciones, ¿no es cierto?, que ya lo mencionaba el presidente Tagle. En primer lugar, es la primera elección que tenemos con voto obligatorio desde el año 2012. El 2012 cambió la legislación electoral en Chile, se pasó a tener voto voluntario y esta es nuestra primera elección con voto obligatorio. Ya, sin duda un desafío porque las expectativas, las hipótesis que nos hemos planteado como servicio es que va a aumentar la participación electoral y eso es muy relevante. También a partir de una nueva legislación, por primera vez los locales de votación han sido georreferenciados a partir de los domicilios electorales, ¿ya? Es decir, a partir del registro electoral, el domicilio electoral, y eso tiene como objetivo acercar los locales de votación a los electores y facilitar, ¿no es cierto?, que todas las personas puedan ejercer su derecho a voto. La georreferenciación, que también va a ser expuesta con más detalle, desde nuestra perspectiva ha sido muy exitosa, es un procedimiento nuevo, pero nuestra evaluación hasta el momento es que fue muy exitosa las tasas de georreferenciación. Y finalmente tenemos otra innovación que es a partir de esta propia legislación, ¿no es cierto?, de la georreferenciación, se va a poder hacer efectiva la votación de las personas privadas de libertad que tienen su derecho a voto. Eso en general no lo podíamos hacer efectivo, era muy difícil como país hacerlo efectivo porque los electores privados de libertad no se podían trasladar a su local de votación y ahora algunos recintos penitenciarios tendrán locales de votación. Así que creo que esas van a ser las 3 innovaciones del proceso que vivimos. En síntesis y para terminar, yo creo que hay 2 cosas muy relevantes que a lo mejor parecen obvias, pero no son obvias. Yo creo que el éxito de las instituciones se mide cuando no hay problemas, ya no necesariamente a veces cuando no se felicita que todo salga bien, pero que no hayan problemas significa un tremendo trabajo de muchos equipos, ¿no es cierto? Y yo creo que en eso el servicio electoral ha sido impecable, por eso es tan reconocido como lo mostraba María Cristina, porque hemos sido capaces de implementar la legislación relativa al proceso constituyente y además, en paso a paso, hemos sido capaces de garantizar la integridad electoral, es decir, que las elecciones sean efectivas, sean transparentes y que las personas, las ciudadanas y ciudadanos que tienen derecho a voto, tanto en Chile como en el exterior,
puedan hacer ese ejercicio democrático. Muchas gracias. Agradecemos a la consejera Figueroa por su presentación y ahora es el turno del consejero David Huina Valenzuela. El consejero Huina es abogado, magíster en Derecho Público y experto electoral. Fue el primer jefe de la División de Investigaciones del nuevo Ministerio del Interior y Seguridad Pública. También se ha desempeñado como asesor e investigador senior del Centro de Estudios Instituto Libertad en materias electorales, entre otras. El consejero Huina presentará el tema financiamiento, publicidad y propaganda electoral. Por favor, adelante, consejero. Tiene 15 minutos también para su exposición. Muchas gracias, buenos días. Bueno, saludar a las autoridades, en primer lugar a la ministra Rabanales, integrante del Tribunal Calificador de Elecciones, a los directivos del Servicio Electoral que se encuentran presentes, a los amigos de los organismos electorales de América Latina, a José Thompson, a quien yo creo que se quedó corto con los 20 años, yo lo recuerdo desde las décadas de los 90 en Chile en visita, así que, bueno, bienvenido a todos, ya como se ha anunciado. Le voy a pedir excusa porque me voy a poner de pie para poder seguir mejor la presentación. La presentación mía es un poco más árida que la de mis colegas del Consejo, ya que voy a hablar de una materia que, bueno, que es compleja de fiscalizar, y aquí estamos los organismos fiscalizadores, es una tarea difícil de cumplir para los que ejercen la labor de candidato o defienden alguna posición o opción en el plebiscito. Y me voy a centrar en las partes más distintivas de este proceso. Chile ya tiene una tradición en materia de transparencia, en materia de financiamiento público, producto de, como ustedes sabrán, de un cambio en la legislación a propósito de algunas conductas que se detectaron hace ya un par de décadas y que originaron, como en todos los países ocurre, frente a un problema grande, vienen soluciones que tienen que estar en lo posible a la altura de ese desafío. Bueno, en primer lugar, llegamos a este plebiscito con algunas dudas. Me refiero al plebiscito de entrada. No se sabía claramente si las normas establecidas en la legislación eran aplicables enteramente a este plebiscito o había que dictar nuevas normas específicas, y eso se zanjó a través de una iniciativa que parte por una moción parlamentaria en el Senado y que se tramita muy rápidamente. Yo creo que en aproximadamente 3 semanas Chile ya tenía una legislación que le permitía enfrentar el plebiscito de entrada. El plebiscito estaba a la vuelta de la esquina, digamos, como decimos en Chile, a 3 meses de iniciarse el plebiscito y estábamos sin una normativa específica en un país legalista que nos gusta tener todo escrito. Así se llega a una reforma constitucional, ¿verdad?, apoyada por todos los sectores, se tramita, como lo he dicho, muy rápidamente, en menos de un mes ya era legislación. El objetivo era bastante obvio, ¿verdad?, que parece, digamos, elemental. Era regular la propaganda, pero también introdujo normas sobre financiamiento. Ahora, ¿qué es lo que intentaba hacer esa normativa? No intentaba solucionar todos y cada uno de los hitos de un proceso electoral. Lo que parece un poco ¿verdad?, fácil de decir y complejo de llevar a la práctica, pero no había tiempo para una tramitación más exhaustiva y se centró básicamente en transparencia del proceso. Y por eso lo marco ahí, porque la transparencia no solo mirada desde el punto de vista de quien fiscaliza a los que desarrollan este trabajo de campaña en un proceso electoral plebiscitario, sino que también desde el punto de vista del control ciudadano, y les voy a decir a continuación por qué. Se integraron los partícipes, también había duda quién eran los que podían participar en este proceso. En los plebiscitos que trata la legislación chilena y que existían hasta ese momento, se refería a 3 participantes: el gobierno, los partidos y los parlamentarios independientes. Esta legislación hizo aplicable a partidos y candidatos independientes e incorporó también al último invitado de este proceso, y no menos importante y relevante, cuáles eran las organizaciones de la sociedad civil, donde en Chile no había una tradición de incorporar a estas organizaciones al proceso. Y vamos a ver después lo relevante que se transformaron. Ahora, respecto de cuáles son los espacios
espacios entre comillas con una legislación más débil que quedaron para el proceso. Podemos mencionar algunas cosas que pueden ser miradas en una perspectiva mayor. Hoy día no hay perspectiva para analizar este proceso aún, pero primero no se aplica a este proceso electoral el sistema de recepción de aportes. Los ingresos que se hacen de aportantes no ingresan al sistema que se utilizó en las elecciones pasadas, elecciones de candidatos, vale decir lo que se denomina el sistema de recepción de aportes. Tampoco hay una cuenta única donde las opciones que van a ser sometidas a plebiscito reciban los aportes o los comandos reciban los aportes. Tampoco los ingresos pasan por el servicio electoral. Ustedes dirán, bueno, no hay financiamiento público, como saben, por lo tanto la normativa puede ser un poco más débil. Bueno, aquí vamos a ver que no es tan así, no se puede hacer una afirmación de esa naturaleza. Y en último término, tampoco hay un administrador electoral como ocurre en los procesos eleccionarios de candidatos. Todos los candidatos, ustedes sabrán, en Chile deben tener un administrador electoral quien responde ante la autoridad que fiscaliza, el servicio electoral, del buen uso de los recursos que se le proporcionan a los candidatos. Pero aquí hay una situación dispar que yo quiero relevar, porque los partidos, no obstante Chile tiene bajos niveles de corrupción, afortunadamente, altos niveles de transparencia comparativamente, ¿verdad? Los partidos siguen con una mala evaluación. Lamentablemente, los partidos, no obstante, que tienen una buena estructura, que han avanzado en democracia interna, que han sido fiscalizados bastante férreamente por el servicio electoral, y por ahí está el subdirector de partidos políticos, me podrá compartir esa afirmación, siguen estando cuestionados. Y no así el nuevo participante. Las organizaciones de la sociedad civil no están sometidas a este régimen exhaustivo. Por lo tanto, si la pregunta es, con esta debilidad en la normativa, ¿va a ser posible hacer una buena fiscalización? Yo me atrevería a decir, y hablo a título personal, que respecto de los partidos, eso va a ser efectivo, porque van a tener una revisión minuciosa, como es la tarea habitual que hace la subdirección de partido. Y los otros participantes es un tema que vamos a poder conversarlo seguramente en una futura instancia. Ahora, para que ustedes hagan un orden de magnitud, ahí está también expresado en pesos y en dólares. Se discutió también cuando se tramitó la legislación si se hacían distingos de aportantes en los partidos entre los afiliados y los terceros, es decir, si los afiliados tenían mejor derecho a aportar más recursos a la campaña en la que estaba adscrita su partido versus las organizaciones. Y en definitiva, el legislador dijo, establezcamos una misma regla para todos. Con un tope de 500 UF van a poder aportar cualquiera, terceros, afiliados, miembros o no, a la opción que representen sus respectivos partidos, y estableció un monto inferior para los candidatos independientes. Ahora, respecto de las organizaciones de la sociedad civil, hay que anotar desde ya que se estableció para su participación en el proceso mucha facilidad. Es decir, hoy día, ustedes van a ver más adelante que el número de organizaciones es altísimo. ¿Por qué? Porque en primer lugar no se distinguió desde el punto de vista de la estructura o cómo estaban constituidas o cómo se denominaban. Cualquier organización de la sociedad civil estaba, digamos, habilitada para participar en el proceso, con la única salvedad que no puede tener fines de lucro, y en segundo término que debía registrarse ante el servicio electoral. Tanto es así esta facilidad que podemos notar en esta lámina que, bueno, aquí compara el plebiscito de entrada con el plebiscito de salida. Y hay que anotar que, como ya lo han dicho las consejeras que me precedieron en el uso de la palabra, en el plebiscito de entrada teníamos normas mucho más restrictivas en materia de pandemia, por lo tanto cualquier símil tenemos que hacerlo en el entendido que estamos hoy día en un pie mucho mejor desde el punto de vista sanitario para enfrentar el proceso. Y como pueden apreciar ahí, el cuadro superior tiene un resumen ¿verdad? General, y lo otro lo desglosan por la alternativa sometida. Ustedes pueden ver ahí que las organizaciones de la sociedad civil llegaron a 635 registradas ante el servicio electoral.
Eso producto, ¿verdad?, de lo que seguramente, de lo que anotábamos hace un minuto, de la facilidad que se les dio para incorporarse al proceso. Los parlamentarios también subieron y solo bajaron los partidos políticos, producto, ¿verdad?, que en el intertanto se desarrolló una elección de diputados que es la que determina la cantidad de partidos que continúan o no, o que tienen la posibilidad de mantenerse como constituidos. Yo creo que estos números son bastante reveladores de los partícipes en el proceso que nos encontramos hoy día pronto a finalizar. Los aportes, como ya es costumbre en Chile, son públicos. La regla general es que sean públicos. Tanto los partidos políticos, las organizaciones, como los parlamentarios independientes tienen la obligación de informar al servicio electoral dentro del tercer día de la recepción de los mismos. El servicio electoral los publica en la página web, por lo tanto la ciudadanía puede ir semana a semana revisando la web del servicio y se va a encontrar con un detalle de los aportes, el monto, quién lo realizó, a qué opción lo hizo, y son actualizados, como digo, permanentemente. Con una sola excepción de que el legislador mantuvo una cifra de 40 UF, que en Chile son un poco más de 1 millón de pesos, que la identidad del aportante se reserva. No es que el servicio electoral no la conozca, sino que se reserva hacia la ciudadanía, con el objeto básicamente de propiciar pequeños aportes en las campañas de ciudadanos que quieren mantenerse anónimos por motivos más bien está mirado desde el punto de vista del aportante, no del aportado, esa reserva. Ahora, respecto de los aportes que se han recibido, como he dicho, con las salvedades que notaba hace un minuto, en el plebiscito de entrada ingresaron, ¿verdad?, a las distintas participantes, organizaciones, partidos y parlamentarios, un poco más de 500 millones de pesos, y hoy día, al 30 de agosto, como podemos ver, se han quintuplicado prácticamente los aportes. Eso demuestra también, y no quiero hacer análisis político, no es la instancia, ¿verdad?, pero también porque en el plebiscito de entrada había una percepción, posiblemente en la ciudadanía, que estaba más resuelto que este plebiscito, ¿verdad? Por lo tanto, y como he dicho, estábamos en pandemia, las posibilidades de hacer campaña también disminuían, sobre todo la presencia territorial, la campaña en espacio público, ¿verdad?, se vio afectada y por lo tanto se centró más en una publicidad de tipo digital. Ahora, respecto de cómo se calculan estos montos, es un poco complejo el sistema que establece en Chile, pero es una fórmula que se produce de multiplicar un guarismo que aparece ahí, ¿verdad?, en una unidad de medida reajustable que tenemos en Chile, que es la UF, por el número de electores. Y con esa cifra llegamos a los montos generales. El monto por opción es de 2.500 millones de pesos para cada opción, es decir, para la apruebo o el rechazo. También está la posibilidad, ¿verdad?, de los, digamos, del aporte de lo individual a los partidos políticos y la participación como comandos, en cuyo caso se deben sumar los aportes de los partidos participantes. En materia de organizaciones, la cifra desciende, ¿verdad?, bastante notoriamente, porque ya lo veíamos, la cantidad potencial de organizaciones altísima. Recuerde que estamos hablando exclusivamente de fondos privados, aportantes privados, no hay fondos públicos comprometidos. Y por último, los parlamentarios también tienen una cifra menor de 150 y 135 millones de pesos respectivamente. Estos cálculos son reclamables, la resolución que los fija es reclamable, ¿verdad?, ante el Tribunal Calificador de Elecciones en un corto plazo. Tienen 3 días desde la publicación de la resolución respectiva y por último el Tribunal Calificador resuelve también en un breve plazo. Ahora, respecto a los principales gastos que se realizaron en la campaña del plebiscito de entrada, básicamente se centraron, como he dicho, en la propaganda en medios digitales. Anotábamos lo de la pandemia, que somos un poco majaderos en recordarlo, ¿verdad? Y también en los medios de prensa escrita y radioemisoras fueron los gastos más significativos. A la fecha, como ya habíamos dicho, los aportes son muchísimo mayores y por lo tanto la inversión en ambas
medios ha sido también muy superior, como pueden ver en este cuadro. Más de 800 millones en medios digitales y más de 700 millones en medios de prensa escrita y radioemisoras. Hay que decir, la radio sigue siendo en Chile un elemento muy utilizado por un amplio espectro de la ciudadanía. Eso siempre las campañas invierten en radio. La radio todavía tiene, digamos, un segmento etario bastante cautivo. Ahora, respecto de las prohibiciones de aportes, en Chile ya hay una tradición, no pueden aportar las personas naturales o jurídicas extranjeras, con la sola salvedad de los extranjeros que tienen derecho a votar en Chile, y los aportes de las personas jurídicas constituidas en Chile también están prohibidos, con la sola excepción, obviamente, de los partidos políticos. Los que, en todo caso, pueden aportar tanto de sus fondos propios, los fondos privados que logran, producto de los aportes de sus militantes o de terceros simpatizantes, como de los fondos públicos que el Estado les proporciona. Ahora, el concepto de propaganda electoral no varió en lo absoluto entre las elecciones de candidatos y las elecciones y la votación de este plebiscito. Se entiende igualmente como propaganda todo evento, manifestación pública, publicidad radial, escrita, a través de cualquier medio, ¿no es cierto?, que intente inducir a la ciudadanía por una opción de las sometidas a plebiscito. Anoto ahí, entre paréntesis, que no olvidemos que también hay una franja televisiva gratuita desde el punto de vista de su exhibición. Obviamente es de cargo la producción es de cargo de los respectivos participantes, es decir, los partidos políticos, la sociedad civil pagan los costos de producción, pero se emiten en forma gratuita con un alto rating. Hace unos días salió alguna publicación del Consejo Nacional de Televisión que en horario prime, es decir, se hace en 2 bloques la franja televisiva en Chile. El segundo bloque va justo antes de los noticiarios centrales de todos los canales de la televisión abierta y superó los 35 puntos, lo que es muy alto en nuestro país. Y sobre todo con un elector joven muy cautivo, entre los 18 y los 34, 35 años. Ahora también hay que mencionar que hay una franja informativa radial cuyos spots son de responsabilidad del servicio electoral, pero son obviamente neutros y lo que llaman es solamente a votar y son de carácter informativo. El legislador también quiso decir en esta normativa qué es lo que no se entendía por propaganda, porque precisamente estábamos frente a una campaña de ideas, toda vez que estábamos discutiendo sobre la aprobación o no de un nuevo texto constitucional, y el legislador dijo que no se entenderá como propaganda electoral la difusión de ideas efectuadas por cualquier medio, no hizo ningún distingo, pero sí mencionó algunos, los digitales, web, redes sociales, teléfono, correo, y realizada por personas naturales en el ejercicio de la libertad de expresión. Y eso se ha dado muy abiertamente, como es muy esperable y sabido por ustedes, en las redes sociales. Ahora, respecto de la propaganda en redes sociales, en la campaña digital, tiene una fiscalización especial por parte del servicio electoral. Los contratos deben ser informados al servicio. El servicio puede requerir información a los avisadores, ¿verdad?, sobre la identidad de quienes realizan esto, no obstante que hay plataformas que lo informan, digamos, en forma activa. También sobre los montos. Todo esto es publicado por el servicio electoral. Y también vale la pena mencionar que al igual que en otros procesos electorales, el servicio electoral ya tiene algunos criterios de qué se entiende por propaganda cuando se utiliza estos medios digitales o redes sociales, y son básicamente 2 elementos, ¿verdad? Cuando existe de por medio un contrato, es decir, la persona va más allá de su círculo íntimo de confianza, de amistad, y en segundo lugar hay un pago, una retribución a ese servicio. Ahora, respecto de las infracciones, también hay un procedimiento, ¿verdad?, descrito en la ley, y el legislador, a diferencia de otros textos, fijó algunos criterios. Habló de que debe considerarse la gradualidad,
¿verdad?, la aplicación de las sanciones, la reiteración, las conductas infractoras, ¿verdad?, la conducta indebida, y por último proporcionalidad, porque se daba en Chile a ratos que campañas muy o actos de campaña que eran muy irrelevantes desde el punto de vista económico, por ejemplo, poner un cartel en la ventana de la casa en forma previa al proceso, era sancionado con una pena alta en circunstancias que la infracción cometida desde el punto de vista económico era muy marginal. Por eso, en buena hora, el legislador estableció ese criterio de proporcionalidad. Por último, esto, como lo señalaba hace un rato, también es recurrible. Aquí se estableció un recurso de reposición con reclamación subsidiaria para ante el Tribunal Calificador de Elecciones. Eso es muy interesante en el sistema chileno, ¿eh? Yo creo que la posibilidad de los interesados en poder recurrir a un tribunal con la trayectoria que tiene el Tribunal Calificador de Elecciones a revisar lo resuelto por un organismo experto, muy reconocido, como ya se ha dicho en varias ocasiones. Además de eso, digamos, son revisables las resoluciones del servicio. Lo que yo creo que es muy valorable el sistema nuestro y que ya está interiorizado. No es la última palabra en algunas de las resoluciones que se dictan y por lo tanto tiene una revisión, hay una bilateralidad, se pueden hacer parte en un proceso y señalar lo que estimen conveniente. El plazo también, por razones obvias, en el proceso es muy corto. Y aquí ya voy terminando. Las denuncias que han llegado hasta el momento, aquí hay algunos elementos que me advertía el subdirector de gasto que son, que pueden mover algún sesgo, ¿verdad? Que se ve muy voluminosa las denuncias recibidas en el plebiscito de entrada, de más de 3.800 denuncias, pero eso se debe a que un solo acto originó por lo menos un par de miles de reclamos, y en el plebiscito hasta ahora, ¿verdad?, no tiene un cierre, es el número que digamos que podemos dar hasta este momento con el proceso todavía en desarrollo. Desde el punto de vista de los actos de fiscalización, la pandemia también muestra acá que influyó mucho en los actos tanto de campaña y por lo tanto de fiscalización. La fiscalización, el servicio electoral, como pueden ver, hace una pega bastante intensa, tiene más de 4.500 fiscalizaciones en terreno. Dicho sea de paso, los partidos también han sido fiscalizados en terreno, por primera vez que yo recuerde, me podrá corregir Roberto Salín, el subdirector, yo no tengo memoria de que se haya fiscalizado los partidos esto al estilo del Servicio de Impuestos Internos, digamos, que el Servicio de Impuestos Internos en Chile tiene la facultad, bueno, el Servicio Electoral se ha constituido hoy día en los partidos para fiscalizar los movimientos contables. Las sorpresas que se habrán encontrado no las vamos a adelantar y las veremos en una futura reunión. Por último, la propaganda en redes sociales también ha sido fiscalizada intensamente. Como ven, no vamos a sacar conclusiones, ni pretendo yo hoy día sacarlas con un proceso en marcha, pero como pueden ver, la institucionalidad electoral de Chile hace una pega muy intensa y eso se ha notado en estos números que podemos mostrar. También podemos decir que el interés, y lo notábamos en la organización, en la cantidad de organizaciones de la sociedad civil registradas para este proceso es altísimo. Está de más decir, que ustedes lo habrán leído en los medios, el interés que hay por participar tiene a todos expectantes de cuál va a ser el número. Algunos hablan de 10 millones, que ya sería un récord, otros hablan de 12 millones por las consultas que ha recibido el servicio electoral. No está el director, bueno, está la subdirectora Elizabeth Cabrera, que creo que ya superó los 14 millones de consultas por RUT en un electorado de poco más de 15 millones de personas. O sea, el interés es altísimo. Bueno, eso, y quedamos atentos a sus consultas. Muchas gracias.